Buen día. Bien, la clase anterior definimos Kp y en función de Kc, ¿no? Establecimos la ecuación para Kp y vamos a hacer unos ejercicios para ver cómo trabajamos con Kp. ¿Cuándo vamos a trabajar con Kp? ¿Cuáles son las condiciones para trabajar con la constante de equilibrio Kp? Que habíamos comentado de eso. ¿No es cuando se trata de gases? Cuando tengamos gases en nuestra mezcla. Sabemos que es indistinto, o sea, no hay una exclusividad, ¿no? Sabemos que igual podemos trabajar con Kc para una mezcla gaseosa, porque siempre podemos determinar la concentración molar, pero es más práctico trabajar cuando son puros gases con Kp, simplemente, ¿no? No hay ninguna restricción para si es un sistema acuoso o si es un sistema gaseoso. Para trabajar con Kp. Y cuando es un sistema acuoso, pues ahí sí tenemos que trabajar siempre con Kc, porque nuestros compuestos todos son acuosos, ¿verdad? Difícilmente, ahí sí entendemos que no podemos expresarlo como Kp porque pues, son líquidos, ¿no? Son líquidos. Pero cuando el sistema es líquido o es acuoso, o gaseoso, ahí sí podemos trabajar con Kc o con Kp, con cualquiera de los dos. Entonces vamos a hacer un ejemplo, un ejercicio. Voy a pasar a la presentación. Entonces nos quedamos aquí, ¿verdad? Definimos nuestra constante Kp. Dijimos que se calcula de la misma forma y se expresa de la misma forma que Kc, únicamente que en lugar de tener concentraciones molares, lo que tenemos son las presiones parciales. Y ya explicamos que se calculan a partir de la ecuación de los gases ideales. PV es igual a nRT, en donde la R es una constante, 0.082, atmósfera, litro, mol, Kelvin. Y lo demás pues son las propiedades termodinámicas que tengamos ahí, ¿no? Presión, volumen o temperatura. Y temperatura. Y observamos que Kp es igual a Kc, que multiplica a RT, elevado al gradiente de los moles, que dijimos que eran la sumatoria de los moles en los productos, menos la sumatoria de los moles en los reactivos. Y de esta forma, pues podríamos determinar una Kc a partir de una Kp o viceversa, ¿no? Sería cuestión nomás de despejar la Kc, pues nos queda Kp entre RT elevado al gradiente de los moles. Entonces aquí vamos a ver este ejemplo. Nos dice que calculemos la constante Kp a 1000 Kelvin, nos da la temperatura. En la reacción de formación del amoníaco, vista anteriormente, ya teníamos una ecuación. Bueno, es que son ejemplos que vamos utilizando la misma ecuación química, ¿no? Entonces aquí nos dice que su Kc es igual a 1.996 por 10 a la menos 2. Recuerden que las unidades son irrelevantes, ¿no? De hecho, se las voy a quitar de aquí. Kc es igual a 1.96 por 10 a la menos 2. 0.1996 sería entonces, ¿no? Observen que es una Kc muy pequeña, lo cual significa que esta reacción o esta ecuación se queda en reactivos. Es altamente ineficiente, ¿no? Y ahí tenemos la reacción. Recuerden que es una tendencia, ¿no? Lo voy a copiar de una vez para corregirle eso. Bueno, ponerlo como debe ser. Y lo voy a salvar. Bien, ahí está nuestra ecuación. Y nos pide que calculemos Kp. Como ya tenemos Kc, pues podemos utilizar la relación que hay entre estas dos propiedades. Y primeramente, pues como esta es nuestra ecuación. Necesitamos el incremento en los moles.
2 moles teníamos de este lado, y de este lado tenemos 3 y 1, 4. 2 menos 4 nos queda menos 2. Por lo tanto, delta N es igual a menos 2. Al sustituir en nuestra ecuación, la KC es 1.96 por 10. ¿Voy a quitar las unidades? ¿Tiene sentido las unidades? Mientras sustituyamos las propiedades en las unidades del sistema internacional, es decir, los moles, los litros, los Kelvin, el resultado es completamente correcto, no es adecuado. O sea, no tenemos por qué estar ahí analizando las unidades, es irrelevante, ¿no? Entonces, esto nos va a dar que multiplica a la constante de los gases, 0.082. Y ya sabemos que está en atmósferas, en litro, en mol y en Kelvin, ¿verdad? Esas son las unidades de la R, que multiplica a los grados de temperatura en Kelvin, siempre tiene que estar en Kelvin, y elevado a la menos 2. Resolviendo eso, nos da 2.97 por 10 a la menos 6. Observen que en atmósfera sobre atmósfera al cuadrado, pues no nos dice nada, ¿no? Realmente en nuestro cálculo, se lo voy a quitar, ¿no? Ya sabemos que Kp y Kc los manejamos como si fueran valores absolutos, no tienen unidades, ¿no? Dimensionales. Tienen unidades, pero son irrelevantes, ¿no? Entonces, 1.96, ¿va? Vamos a validarlo por 10 a la menos 2. Por 0.082 por 1000. Ah, no, perdón. Vamos a primero hacer 0.082 por 1000 y elevarlo a la menos 2. Y eso multiplica a 1.996 por 10 a la menos 2. 2.968 por 10 a la menos 6. Ok, es correcto el resultado. Déjenlo salvo. Pues es relativamente simple determinar una Kp o una Kc a partir de la relación entre estas dos diferentes denominaciones de la K, ¿no? O expresiones de K. Es siempre y cuando conozcamos alguna de ellas, ¿no? Si no lo conocemos, un problema nos puede decir calcule Kc, ¿no? Y nos da todas las condiciones del proceso y tenemos que hacer la diferencia o la razón de cambio y luego calcular la K, expresar la K y luego despejar el valor de X y obtener por fin un valor de concentración que nos permita determinar una Kc. Y después nos puede decir, y ahora calcule Kp. Pues no vamos a volver a ir a buscar las presiones parciales y luego volver a sustituir en la ecuación de equilibrio y luego volver a resolver para una razón de cambio de las presiones y no de las concentraciones, sino de las presiones. Porque pues ese trabajo sería innecesario, ¿no? Si ya tenemos una relación entre Kc y Kp, pues utilizamos la relación y definimos y calculamos Kp a partir de Kc. ¿Sí? Depende de lo que nos pida el problema, pues. Otros problemas nos van a pedir la Kp y tendremos que hacer una razón de cambio de las presiones, como lo vamos a ver en algún ejemplo aquí adelante, ¿no? Pues yo creo que con esto no hay duda, ¿no? Para resolver con esta ecuación de la relación. Aquí tenemos un segundo ejercicio y nos dice que la constante de equilibrio de esta reacción, el tetraóxido de dinitrógeno, se convierte en 2 moles de dióxido de nitrógeno. Es una reacción de descomposición. Y nos dice que su K, constante de equilibrio, es 0.671 a 45 grados centígrados. Luego nos dice, calcule la presión total en el equilibrio en un recipiente que se ha llenado con tetraóxido de dinitrógeno a 10 atmósferas y a dicha temperatura. Y nos da el vato de la R, 0.082, sabemos que son atmósferas litros sobre mol Kelvin. Evidentemente, estos son gases, ¿no? El tetraóxido de nitrógeno y el dióxido de nitrógeno son gases. No está aquí en la expresión. Lo que pasa es que ya la usamos anteriormente, esta ecuación, ¿verdad? Son gases. Y nos da la ecuación, la relación de P, o sea, el valor de Kp, 0.671. Y nos da la temperatura, 45 centígrados. Y nos pide que calculemos la presión total en el equilibrio en un recipiente lleno con
este gas y tiene una presión de 10 atmósferas. Observen que nos da la presión, nos da la temperatura y con lo cual podemos calcular el volumen en un determinado momento para poder resolverlo. Entonces vamos a ver cómo se resuelve. Déjenme checar. Había que convertir primero los centígrados a Kelvin, ¿no? Sí, sí, recuerden que siempre tenemos que trabajar con temperaturas absolutas. Por lo tanto, tenemos que convertir esos 45 grados a Kelvin. Conviértanlos. Serían 318.15 Kelvin. 273. 318.15 Kelvin, ¿correcto? Muy bien. Bien, vamos a pasar aquí. Aquí lo traigo, lo vamos a resolver así en la presentación y ya después resolvemos otros en el pizarrón, ¿no? Vamos a analizar primero cómo se resuelven y después son igual, ¿no? Es el mismo concepto, ¿no? Observemos que la dinámica es la misma. Siempre comentábamos la clase anterior, en este tipo de problemas siempre se resuelven de la misma manera. Lo que hay que tener cuidado simplemente es con las conversiones o con la expresión que nos queda, y analizar bien qué nos está pidiendo, ¿no? Qué componente del equilibrio nos está pidiendo. Y siempre se resuelve igual, ¿no? La metodología es la misma. El planteamiento de cada problema puede variar un poquito, dependiendo del tipo de reacción que estamos teniendo. Entonces aquí tenemos nuestro problema. Entonces, dice, primeramente, de la ecuación de los gases podemos deducir la concentración del... Observemos primeramente, vamos a analizar el problema, ¿no? Tenemos en un sistema, tenemos tetraóxido de dinitrógeno, este gas, y lo tenemos a cierta presión y cierta temperatura, como cualquier gas, ¿no? Lógicamente este gas se encuentra ocupando el volumen del reactor en el cual se está descomponiendo, pero lo que conocemos es su presión. Podemos leer en un manómetro ahí en el reactor, un manómetro la presión y en otro manómetro la temperatura. Vamos y vemos la temperatura y la presión y ya tenemos esos dos datos. Para este tipo de reacción, para esos compuestos, tenemos ya un valor de K que es de 0.671. Recuerden que para que existen tablas de K, ¿no? Las K son constantes para una determinada reacción química, siempre son constantes. Entonces, pues tenemos alguna tabla por ahí, ya tenemos definido ese valor de K, alguien ya lo investigó, ¿verdad? Y ya sabemos que ese valor está ahí. Y nos dice que calculemos la presión total en el equilibrio. Una vez que se empieza a descomponer el tetraóxido de dinitrógeno, ya que pasa el tiempo, lógicamente pues va a disminuir la concentración de compuesto y se va a formar el dióxido de nitrógeno. Cuando llega al equilibrio, quiere que le determinemos cuál es la presión total en el equilibrio. ¿Sí? La presión total que hay en el equilibrio. Porque recuerden que la presión total pues está al final con los compuestos que se forman y la concentración de los compuestos que se forman, tenemos la presión en el equilibrio, ¿no? Siempre. Entonces, primeramente, pues necesitamos una concentración, ¿sí? Una concentración. La concentración, vamos a resolverlo como Kc, ¿no? Necesitamos la concentración primero. Porque a partir de ella, pues después al final podemos determinar la presión. Necesitamos conocer cuál es la masa que está generando esa presión, ¿sí? Porque recuerden que en la ecuación de los gases ideales está implícita la concentración,
que realmente la presión depende de esa concentración. ¿Dónde lo vimos? Aquí, ¿no? Esta presión depende de esta concentración. N entre B es la concentración molar que está presente en la ecuación de los gases ideales. Están presentes los moles y están presente el volumen. Si divido entre el volumen, N entre B es la concentración. Entonces la presión que me está pidiendo el problema depende de la concentración, porque así lo establece la ecuación de los gases ideales. Por lo tanto, lo que vamos a calcular primero es esta concentración para después poder determinar la presión, ¿sí? Ese es el camino, ese es el planteamiento a seguir. Y volviendo al problema, pues calculamos primero eso. ¿Cómo nos quedaría despejando de la ecuación de los gases ideales? PV es igual a nRT, ¿no? ¿Dónde está? Aquí. PV es igual a nRT. Si despejo N entre B, va a quedar P entre RT, ¿no? Si lo despejo de aquí, es lo mismo. Presión entre, se está multiplicando, pues está dividiendo. P entre RT es igual a número de moles entre volumen. Eso es concentración molar. Entonces, concentración molar, y aquí ya lo ponemos de la manera adecuada. La concentración molar, que son los corchetes, de mi compuesto, es igual a la presión que tenga entre la R y entre la temperatura. La presión son 10 atmósferas, nos lo dice el problema. Y divido entre R, 0.082, atmósfera litro, sabemos que está sobre mol Kelvin. Aquí ya lo que está abajo lo paso hacia arriba, ¿no? Por la regla de la tortilla. O si quieren, déjenlo abajo, es lo mismo. Por eso está acá arriba mol sobre Kelvin, ¿no? Porque estaba aquí abajo. Está multiplicando por la regla de la tortilla. Si no, pues déjenlo aquí abajo. Entre también 318 Kelvin. Cancelamos Kelvin, cancelamos atmósferas, ¿sí? Y nos va a quedar entonces una concentración de mol entre litro, es decir, concentración molar de 0.38. Entonces ya tenemos la concentración molar a partir de las propiedades del gas, con la ley de los gases ideales. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Qué era R? Es la constante de los gases, Ah, sí. 0.082 atmósferas, litros sobre mol Kelvin. Esa es una constante. Posteriormente pasamos ya a plantear nuestra tabla, nuestra razón de cambio, ¿no? ¿Por qué vamos a hacer nuevamente una tablita de razón de cambio? Porque no tenemos ningún dato en el equilibrio. Si tuviéramos algún dato en el equilibrio, también hacemos nuestra tablita, ¿no? Pero se resuelve de manera directa, sin necesidad de plantear una incógnita. Como aquí no tenemos ningún dato en el equilibrio, volvemos a establecer nuestra razón de cambio, que es X. Y hacemos la misma tablita. Arriba ponemos la ecuación, los dos gases, concentración inicial. Aquí la tablita no dice moles al inicio, sino concentración. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es la concentración inicial, ¿sí? En los otros problemas, recuerden que nos decían los moles o los gramos y había que convertirlos a moles. Se encuentran en un recipiente de 25 mililitros o 250 mililitros. Y al final dividíamos entre los 250, ¿no? Creo que eran en ese problema, entre 0.25, para que nos quede como concentración, porque la ecuación de equilibrio está en función de la concentración. Observen que vamos hacia KC, ¿no? Entonces, como podemos ver, aunque no nos dice el problema, esa 0.671, ya viendo que lo vamos a resolver yéndonos hacia la concentración, pues debe de ser KC, ¿sí? Observen que no nos dicen. Entonces vamos a considerar que es KC. ¿Por qué? Porque tenemos que calcular primero KC para después poder obtener la concentración para después poder obtener la presión. Entonces volvemos aquí. ¿Qué concentración tenemos al inicio de gas? 0.38, ya lo calculamos. ¿Cuánto tenemos al inicio de producto? Pues nada, el problema no nos dice que haya nada de producto al inicio, ¿no? Es 0. Razón de cambio, observamos la ecuación, es X
y 2x, ¿verdad? Ya vimos que es el valor de los coeficientes estequiométricos que multiplican a la x, ¿sí? O sea que este va a cambiar a la razón de 1 y x es la concentración real que tendríamos, porque esta es simplemente la estequiometría de la ecuación, para mi ecuación ideal. Y la concentración x es lo que realmente tengo en mi proceso. Por lo tanto, aquí va a ser x menos x porque es reactivo. Y positivo el producto sería 2 y x, que es lo que realmente sería la concentración ahí, ¿no? En la proporción de 2. Aquí ponemos una rayita, ¿no? Porque hacemos la sumatoria de esto. La concentración en el equilibrio decimos que es lo que hay, lo que había al inicio menos lo que hay al final. Por lo tanto, nos va a quedar 0.38 menos x. El concepto de la diferencia ya no lo da la expresión de la razón de cambio, ¿no? O sea, el hecho de decir, ¿qué es lo que hay en el equilibrio? Lo que hay al inicio, menos lo que hay al final. Esto es lo que queda en el equilibrio, forzosamente. Entonces, ese menos lo que hay al final ya lo denota cuando establecemos la razón de cambio. Por eso está el signo negativo ahí. Y luego, ¿qué hay de productos en el equilibrio? Pues lo que había al inicio, ¿sí? Más todo lo que haya al final. Por eso ahí ya también se denota un signo positivo, porque el producto aparece más lo que haya al final y el reactivo desaparece, menos lo que haya al final, ¿sí? Por lo tanto, ya está implícito aquí, ¿no? Por eso simplemente decimos, vamos a hacer la sumatoria, pero la sumatoria que ya establece esto, ¿no? 0.38 menos x, la diferencia entre los dos. Y 0 menos más 2x, pues más 2x. Observen que es exactamente lo mismo que hemos hecho hasta ahorita. Sustituimos en la ecuación de equilibrio. ¿Cómo se expresa la ecuación de equilibrio? K es igual a productos entre reactivos. Eso ya lo sabemos, ¿no? Por lo tanto, ¿cuánto vale la concentración del dióxido? Es 2x, ¿sí? Elevado al cuadrado va a ser 2 por 2, 4, x cuadrada. Ya está elevado al cuadrado ahí, ¿no? Entre la concentración del compuesto principal, original. 0.38 menos x elevado a la 1. Entonces, simplemente 0.38 menos x. Resolvemos de ahí para encontrar. Eso es igual a 0.671, ¿no? Sí. Despejando de ahí la x. ¿Cómo nos queda la ecuación cuadrática despejando la x de ahí? A ver, despejen aquí para observen que nos va a quedar una ecuación cuadrática. Despejenla a ver cuánto les da. Me dicen los valores de A, B y C para esta ecuación cuadrática. Y lo vamos a meter a la aplicación para validar este punto 18. Pues despejen ahí mientras que cargo la página de... Y de una vez les voy a poner ahí en el WhatsApp la liga, ¿no? Para que la abran ustedes también ahí. Voy a hacer eso. En lo que ustedes despejan de ahí. ¿Sí copiaron? ¿Sí se ve todavía la presentación ahí? ¿O quieren que la ponga otra vez para que copien la ecuación? ¿O sí se ve la pantalla ahí? Sí se ve, profe. ¿Sí? Es que como estoy navegando en otros, dije a lo mejor les quité la presentación, ¿no? Bien, vamos a ver entonces. Ligas, polinomios. Segundo grado. Ya. Y se lo voy a poner en WhatsApp. Este grupo de analítica.
Ahora voy a poner en el grupo 12. Mi analítica 12 pm. Ahí les puse la liga, ¿no? En el grupo. Si quieren, para que abran su liga y determinen las raíces. Entonces estábamos aquí. Ver cómo queda esa ecuación. Me da 0.1890. Y muchos más decimales. No sé si estoy bien. ¿Te punto? ¿Cómo te queda la ecuación cuadrada? La ecuación cuadrática me queda igual a x. X es igual a raíz de 0.25498 entre 2.671. Menos, los primeros dan más. Punto. X. Entonces, que le estaba teniendo. La ecuación cuadrática te queda 4x cuadrada y luego, ¿cuánto vale x? Al final de todo, ya la respuesta final que me dio. ¿Sí? 0.189051. 0.189051. ¿Y lo sustituiste en la ecuación? ¿En la liga de la página o lo calculaste con la...? De la ecuación de x. ¿Sí? Eso fue lo que me dio de valor de x del 18, el punto 1890. Y eso aún no lo sustituyó en lo de el cálculo en sí. Para conseguir lo de la presión. Pero eso fue lo que me dio. No sé si esté bien en eso de valor de x. 1890. ¿No usaste entonces la ecuación general? La ecuación general, Ajá. no. No. Yo lo hice así, sustituyendo, así de pasando, sumando cuando está restando, etcétera. ¿Y qué sustituiste para el valor de...? Pues es que no entiendo cómo llegaste al punto 1890. Es que ya ve que KC nos da igual a 4x cuadrada entre 0.38 menos x. A partir de eso lo fui despejando. Así despejé el 0.38 menos x, lo pasé multiplicando al 0.671. 671, correcto. ¿Y luego? ¿Lo resolviste eso? Luego me salieron los valores así de 4x cuadrada igual a 0.25498 menos 0.671x. Ajá, sí. Después al 4x cuadrado, después pasé el 0.671x negativo sumando al 4x cuadrado y eso Sí. me da igual a 0.25498. Después le saqué la raíz cuadrada al 4x cuadrado y le pasé la raíz cuadrada al 0.2549 y me quedó, y al final hice
al final sumé los valores de X. Me quedó 2X más 0.671 da 2.671X igual a raíz cuadrada de 0.254998. Y ya de ahí hice los cálculos finales. Saqué la raíz cuadrada y lo dividí entre 2.671. Y ese me dio de valor de X. Sí, sí. Es más, sí, pues te fuiste como si fuera la fórmula general, pues. Ah, ok. Sí, realmente. En la operación que hiciste, pues. Entonces lo pueden hacer de esa manera, o pueden aplicarla, o pueden calcularlo con la ecuación, con la página, ¿no? Porque obtuviste la ecuación cuadrática, pues 4x cuadrado más 0.671x menos 0.25498, y eso es igual a 0, ¿no? Esa es la ecuación cuadrática. Ok, entonces la podemos resolver igual por la fórmula general, o lo podemos resolver con la liga que les acabo de pasar ahí. Cuando es Maestro, la liga cuadrática. que envió es para nomás ecuaciones cuadráticas. Sí, ecuaciones cuadráticas. Ah, ok. Eso nada más, sí. Ya ahorita, si nos sale una cúbica, ya les paso la liga de la ecuación cúbica. Creo que lo tengo hasta el cuarto, el quinto. Ya. Entonces, hay que sustituir ahí nada más en la ecuación esa. En la página, ¿no? Aquí no. El valor de A es 4, ¿no? El valor de B, 0.671. Y el valor de C, menos 0.25498. Y le damos calcular. El resultado, 0.18217. El otro es negativo, pues no aplica, ¿no? 0.18217. Entonces, así. De hecho, todas las demás son más o menos iguales, ¿no? Tienes que dar los valores de cada uno de los coeficientes de cada término de la ecuación, y ya con eso. Entonces, vámonos aquí, 0.18217, ¿no? Entonces, ya que tenemos el valor de K, por lo tanto, la concentración en el equilibrio, ¿cuál va a ser? Pues va a ser de 0.38 menos X, 0.38 menos 0.18 para el compuesto N2O4. Aquí está, para el compuesto N2O4, su concentración es 0.20 molar. Observen que no tiene corchete, por eso tiene la M acá, ¿no? Si le pongo concentración y pongo el corchete, le pongo simplemente igual a 0.20. ¿Sí? Es cuestión nada más de cómo presentamos el resultado. Y el otro va a ser 2 por 0.18. Por lo tanto, va a ser 0.36. Entonces ya tenemos las concentraciones en el equilibrio. Pero no nos pide eso, no nos pide cuál es la presión total. Entonces, eso nos indica que tenemos que volver a nuestra ecuación de los gases ideales, forzosamente. Y la presión total en el equilibrio nos dice, despejándola de la ecuación de los gases ideales, pues nos dice que es igual a la concentración por RT, ¿sí? La concentración por RT. Siempre usamos la ecuación de los gases ideales, ¿no? Ya sea para calcular la concentración de los gases o para calcular la presión de los gases. Siempre usamos la misma expresión. Pues aquí la tenemos. Presión total va a ser igual a la concentración por RT, ¿sí? Pero en el sistema final, en mi reactor, tengo dos gases. Siempre, recuerden que en el equilibrio siempre tenemos todos los compuestos que están en mi ecuación, ¿sí? Porque nunca terminan los reactivos de agotarse. Por lo tanto, va a haber, en el equilibrio hay cierta concentración de reactivo, 0.20, y hay una concentración de producto, 0.36. La suma de los dos es la masa total o la concentración total en el equilibrio. Son masas, ¿no? ¿Qué masa total hay en mi reactor? Pues la masa de los dos. ¿Entre qué? Entre el mismo volumen del reactor, se encuentran en el mismo volumen. Por lo tanto, puedo sumar masas o puedo sumar concentraciones. Siempre lo mismo. Recuerden que la ecuación, la estequiometría, la puedo hacer como masa o la puedo hacer como concentración, porque siempre están en el mismo reactor, en el mismo volumen. Por eso estamos sumando aquí las masas, ¿no? Porque en el equilibrio están presentes los dos. La masa que ya está en un determinado volumen, es decir, su concentración. Entonces sumamos las dos.
punto 20 más punto 36, punto 56, que multiplica a R y por la temperatura, que ya decíamos que era de 318. Esa es la presión total, porque es la presión que ejercen los dos gases en el equilibrio y da de 14.6 atmósferas. Es una presión muy alta, ¿no? Observen que es una presión 14 veces más alta que la atmosférica, 14.6 atmósferas. También pudimos haberlo calculado como presión parcial y después sumarla, ¿no? Recuerden que la presión total de un sistema, de acuerdo a la ley de Dalton, es la suma de las presiones parciales de los gases en esa mezcla. Esto es una mezcla. Entonces también pudimos haber dicho, voy a calcular la presión parcial del tetraóxido de nitrógeno. Pues con la misma ecuación, pero únicamente su masa. Y esa es la presión que tendría el puro tetraóxido de nitrógeno. Y después calcular para el dióxido de nitrógeno. Y sumar estas dos presiones. Y nos va a dar 14.6. ¿Sí? Entonces para hacer un solo cálculo, sumamos las dos masas porque se multiplican por los mismos factores, por RT. Entonces es simplemente para hacer un solo cálculo en lugar de hacer dos y luego tenerlas que sumar. Da lo mismo, ¿no? Sí, lo pueden calcular y van a ver que es la misma presión de 14.6 atmósferas. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Estuvo bastante claro, profe. Sí, Un poco largo, pero sí. sí, se dan cuenta de que es larguito los procedimientos. Igual cuando estamos en equilibrio ácido-base, es más talacha, ¿no? Pura talacha. Pero el proceso es relativamente muy semejante siempre entre todos los problemas. Muy bien, jóvenes. Si no hay preguntas, entonces nos vemos la próxima semana. Ok, Hoy termino de profesor, evaluar. muchas gracias. Hoy termino de evaluar su examen. Entonces, por ahí les hago llegar por correo, ¿no? La calificación final, ¿no? A los que ya los evalué en la plataforma del examen, pues ya deben de haber desaparecido por ahí lo que sacaron en su examen. Sí, pero ya la evaluación pues contempla la asistencia, contempla las tareas y todos los demás conceptos, ¿no? Entonces, por ahí les mando sus calificaciones por correo. Muy bien, jóvenes. Ok, profe. ¿Pasó listo ahorita? Sí, apellido, Castro Espinosa, si lo puede checar, por favor. Castro. Profe, a mí también me entró tarde y no tomé lista. Muy Terán bien, feliz. Castro. ¿Cómo te pides? Terán feliz. Terán Félix. Terán Félix. Muy bien, listo. Profe, ya subió la clase del lunes. No, la voy a subir hoy, junto con esta. Voy a subirla Sí. hoy. Y la Muy bien. presentación esa también ya la subió. La presentación esta, no, todavía no está arriba. También la subo hoy. Gracias, Sin falta. profe. Sale, pues, cuídense, nos vemos, jóvenes. Ay, profe, nos vemos. Bye, bye. Cuídese. Gracias, profe. De Bye. nada. Gracias, bye bye. Bye, bye.